Yo quiero tratar en esta ocasión acerca de una herejía. Es la herejía que se estuvo debatiendo precisamente. Esta herejía se sigue difundiendo en la Iglesia de Cristo. Déjeme decirle que esta herejía empezó temprano en los 70 del siglo pasado. Así de que tiene una vida de cerca de 50 años y es una doctrina que ha convencido a hermanos y ha ganado a almas que han sido doctrinadas por esa doctrina, valga la redundancia. Entonces es interesante que nosotros podamos escuchar sobre de esta herejía, porque déjeme decirle que como siervos del Señor Jesucristo tenemos el deber de exponer la falsa doctrina, inclusive el falso comportamiento de hermanos que andan en pecado y actuando de una manera que no conviene, de una manera que no es correcta, no es bíblica. Pero en esta ocasión, hablando de la falsa doctrina, dice en Gálatas 1 del 6 al 9, por favor, si usted tiene su Biblia es muy bueno porque usted puede verlo en su Biblia. Y vamos a Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9, y dice ahí la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablándole a los hermanos de Galacia, dice el amado Pablo a los hermanos: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice Pablo, no que haya otros, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, dice Pablo, sea anatema. El problema de los hermanos en Galacia es que estaban siendo convencidos, algunos de ellos estaban siendo ganados a una doctrina falsa, a una herejía introducida en la iglesia del Señor. Esto era un mandamiento o algunos mandamientos de la antigua ley puestas en la ley de Cristo como necesarias para la salvación. Por ejemplo, la circuncisión. El hecho de que estos hermanos estuvieran adulterando la doctrina de Cristo, poniendo un mandamiento o mandamientos que el Señor en su evangelio no enseñó, es una herejía y eso adultera todo el evangelio, de tal manera que eso cambiaba el evangelio. Y por eso dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Este evangelio diferente era aparentemente simple y sencillamente por el hecho de que estaban agregando un mandamiento que no estaba estipulado en el evangelio de Cristo. Había sido enseñado en la ley de Moisés, pero no en el evangelio de Cristo. O sea, en otras palabras, hermanos judíos de Galacia, hermanos judaizantes de Galacia, estaban tratando de convencer a hermanos gentiles de Galacia a que se circuncidaran, diciéndoles que si no se circuncidaban no serían salvos. Eso es agregarle un mandamiento al evangelio que no lo tiene. Fue una ley de Moisés, pero la ley de Moisés quedó clavada en la cruz, según Colosenses capítulo 2, del 15 al 17. Así de que nosotros, por esa razón, al momento en que nos encontramos con una herejía, especialmente en la iglesia del Señor, tenemos la responsabilidad de señalarla.
Y esta herejía, como he mencionado, inició temprano en los 70 del siglo pasado, de tal manera que ha luchado por algunos años y ha ganado a algunas personas y ha hecho que cambien personas. También dice la palabra de Dios que tenemos la responsabilidad de enfrentar la falsa doctrina, porque en Judas, si usted me acompaña a la carta de Judas, que tiene un solo capítulo, y si leemos ahí en los versículos 3 y 4, por favor. Judas 1, 3 y 4. Dice Judas ahí, este Judas es el hermano de Jesucristo, no es Judas Iscariote, ni tampoco es Judas Tadeo, es Judas el hermano de Jesucristo. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Sí, de que cada uno de los que decimos servir a Cristo tenemos que hacer un esfuerzo y enfrentar la falsa doctrina para poder de esa manera hacer nuestra responsabilidad y también de esa manera advertir a los hermanos. Los hermanos deben de ser advertidos, y aún nuestros amigos, aquellos que han oído por parte nuestra el Evangelio, aquellos que han sido simpatizantes de los servicios donde se enseña la palabra de Dios, aún ellos también deben de ser advertidos de estas cosas. Porque hay dos situaciones que se están manejando en el mundo. Una de ellas es la falsa doctrina y otra es la verdad. Y no hay verdades, amados hermanos, es una sola la verdad. Y esa verdad es en la palabra de Dios. Ahora entiendo y sé que muchos se inquietan cuando oyen esta frase, pero muchos, aunque se digan estudiosos de la palabra de Dios, realmente no lo son. Entraron y empezaron en una religión y siguieron el rumbo de esa religión creyendo que de esa manera estaban sirviendo y agradando a Dios. Por ejemplo, en el mundo en el que vivimos hay iglesias que están en el tiempo actual están pidiendo diezmo. Y el diezmo no fue mandamiento para los hermanos en Cristo. A los hermanos en Cristo se les manda que ofrende cada uno conforme Dios le haya prosperado. Es muy diferente, hermanos, la ofrenda en el Nuevo Testamento a el diezmo del Antiguo Testamento. También usted sabrá, en la mayoría de las religiones se usa música instrumental. Y cuando vemos nosotros la iglesia en el Nuevo Testamento, hermanos en Cristo adoraban a Dios sin instrumentos mecánicos. Y aparte tenemos una serie de versículos, una serie de citas bíblicas que se nos enseña cómo cantarle a Dios. Y en ninguna de esas citas que fueron dadas para la iglesia se menciona el uso de instrumentos mecánicos. Hay otros, ¿verdad?, que han caído en el engaño de estar sirviendo al Señor en el día sábado, tomando como doctrina el hecho de que el Señor dice que el sábado es para Él, para descansarlo, para estar en las cosas de Él. Y es cierto que esto fue un mandamiento también del Antiguo Testamento. Aunque Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, Él hizo una ley para la antigua nación y otra ley para la nueva nación. Mientras que el Antiguo Testamento fue dado solamente a la nación judía y ellos podían buscar prosélitos, hacer proselitismo, ahora la ley que tenemos en Cristo
es dada para todas las naciones. Así de que hubo un cambio, pero fuerte, en cuanto a la forma de ley. En aquella ley se ordenaba el sacrificio de animales, se ordenaba guardar los días, guardar las fiestas, las Pascuas mencionadas en las Sagradas Escrituras, no las Pascuas inventadas por el humano. Pero en la ley de Cristo no. En la ley de Cristo dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Usted puede recordar los versículos de Juan 4, 23 y 24. Mucha gente está siendo engañada y ahora estamos viendo esta herejía que sigue en auge. Como todo la falsa doctrina, la mayoría de las personas prefieren la mentira que la verdad. Por eso el Señor Jesucristo advirtió diciendo, ancha es la puerta y espacioso el camino. O puede ser al revés, espaciosa la puerta y ancho el camino que llevan a la perdición. Nosotros tenemos entonces la responsabilidad de advertir, dice en Romanos capítulo 16, por favor. Romanos capítulo 16, y nosotros podemos ver allí en el versículo 17 y 18, por favor. Romanos 16, versículos 17 y 18. Dice el apóstol Pablo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué me estás diciendo esas cosas? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí el apóstol Pablo, sabiendo de la falsa doctrina, sabiendo de la herejía que se levanta para ir en busca de adeptos aún dentro de la misma iglesia, está diciéndole, hermanos, fíjense en esos que traen divisiones, en esos que traen tropiezos, esos que cambian la doctrina, esa doctrina que ustedes aprendieron. Fíjense en ellos y apártense de ellos. ¿Por qué, Pablo? Porque esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Hablan de Cristo, hablan de Dios. Dicen aleluya, dicen amén, pero no son de Dios. Y ellos entran para engañar a los ingenuos con suaves palabras, que es también un énfasis ahí, suaves palabras y lisonjas. Lisonjear es hablar palabras agradables que le gusta escuchar a la gente. Y de esa manera engañan los corazones de los ingenuos. Bueno, déjeme decirle que esta herejía que le estoy tratando de introducir en este día, en esta ocasión, así ha engañado y seducido corazones de ingenuos, corazones de personas que no tienen el conocimiento ni la madurez suficiente para ver el error. Así que esta doctrina es sumamente peligrosa. ¿Qué nos mueve a nosotros de decirle a usted, aparte de tener nuestra responsabilidad y de tener que advertir a los hermanos? Bueno, también nos mueve la misma situación que el Señor Jesucristo tuvo en el tiempo que Él estuvo en su ministerio y que sigue teniendo hasta la eternidad. El amor a las almas, el amor a las personas. No queremos que se pierda. El Señor Jesucristo dice que Dios ha sido paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hablando el apóstol Pablo, palabras del Señor, palabras inspiradas, palabras dichas por Dios.
Es importante que nosotros sepamos, pues, que no nos mueve el rencor, el odio, el coraje, sino que nos mueve el hecho de saber que tenemos la responsabilidad de comunicarle, y si no lo hacemos, estamos dejando de hacer nuestra participación, y quizás haciendo nuestra participación alguien pueda decir: voy a seguir buscando la verdad, voy a seguir escuchando la palabra de Dios, voy a ponerme firme en las cosas de Dios, voy a madurar en las cosas de Dios para que no vengan a engañarme. Dice la palabra de Dios, amados, en 2 Timoteo 2, versículo 24. Segunda de Timoteo 2, versículo 24. Allí, y si usted lo tiene a la vista, vea por favor en su propia Biblia lo que dice. Y vamos a leer hasta el versículo 26. Dice el apóstol Pablo: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cada vez que alguien se somete a una falsa doctrina, amados, cada vez que alguien sigue una herejía, está sometiéndose a la voluntad del diablo inconscientemente. A la mayoría de la gente cree que está bien, la mayoría de la gente cree que está haciendo lo correcto. Pero vuelvo a mencionarle y le hago hincapié en esto, por eso son las palabras que estamos leyendo. Hay una verdad, y esa verdad se tiene que buscar. Y esa verdad se tiene que indagar, se tiene que investigar, para que no nos vayamos con la corriente de este mundo donde todo es muy superficial, todo es muy por encima. Y por eso cada día más gente sigue las cosas del mundo, sigue las cosas del diablo. Y aún en el mundo religioso, la mayoría de la gente está siguiendo la voluntad del diablo. ¿Por qué digo esto? Porque están disfrazados de ovejas cuando son lobos rapaces. En la mayoría de las iglesias se está haciendo negocio, se está abusando de la ingenuidad de las personas para extraerles lo más posible. Y se les está engañando. Habrá otras religiones donde haya una apariencia de piedad, donde haya una apariencia de benevolencia, de bondad. Usted vea el rostro del Papa y dígame si ese Papa tiene la cara de malo. Ahora, en este tiempo, el Papa Francisco. ¿Usted se acuerda del rostro de Juan Pablo II? Rostro bonachón. Falsa doctrina, herejía. Entonces hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Por eso nuestra responsabilidad es de participarle en la palabra de Dios con todo respeto, y que usted pueda tener el poder de decidir si quiere dejarse engañar o quiere meterse a la verdad. Ahí mismo en esa carta de 2 Timoteo, pero ahora en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, por favor. Dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Usted entiende estas palabras? Pero tú persiste, tú sé sobrio en todo. Y dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Palabras no comunes vemos en estos versículos, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra te encarezco delante de Dios. La palabra te encarezco es te encargo,
¿verdad? Con muchas ganas. Te encargo muy solemnemente, muy seriamente. Y te pongo delante de Dios, o sea, casi como un compromiso delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos. Aquí está hablando del juicio final, donde los vivos y los muertos seremos juzgados. Claro que los muertos serán resucitados, ¿verdad? Para estar en la presencia del Señor. Pero se refiere a que están muertos cuando venga la resurrección y luego son resucitados en la manifestación y en su reino. Dice que es el encargo que Pablo le está haciendo tan solemnemente a Timoteo. Predica la palabra. Insta a tiempo. ¿Qué quiere decir? Insiste, empuja, ayuda, no le aflojes, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Quizás usted esta doctrina, esta herejía de la cual le quiero hablar, usted no la ha escuchado antes, pero a tiempo y fuera de tiempo se tiene que aprender de esto porque en cualquier momento le puede venir, ¿verdad? Que prediques a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, o sea, argumenta, derrota la falsa doctrina, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y también el versículo 3, ¿por qué? Este es el por qué. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es lo que le estoy mencionando yo. La mayoría de la gente se va a la falsa doctrina. Es más fácil seguir una falsa doctrina que la verdad, según muchos. A muchos les gusta que les limpien los bolsillos. Sin embargo, no es porque tengamos nosotros palabra de profeta, pero el mismo Señor Jesucristo lo dijo en su ministerio, en su predicación, en vivo. Dijo que espacioso y ancho el camino, la puerta que llevan a la perdición, pero angosto y estrecho el camino y la puerta que llevan a la vida eterna. Y dice que tendrán comezón de oír personas que les enseñen de acuerdo a sus concupiscencias. La palabra concupiscencia es deseos carnales. Deseos carnales. A eso se refiere concupiscencia. Entonces, muchas veces en la doctrina o en las iglesias se está predicando a favor del pecado. A favor del pecado. Teniendo comezón de acumular maestros para oír palabras de acuerdo a sus concupiscencias, de acuerdo a sus deseos carnales. Entonces, todo esto, amados, nos empuja a tener que exponer, ¿verdad? Y no estamos siendo los primeros, sino que esto ya ha sido expuesto. Pero quizás, ¿verdad? Algunos no han escuchado esto y por eso es importante que lo conozca. La herejía a la cual nos estamos refiriendo enseña, fíjese bien, la herejía a la cual nos estamos refiriendo enseña que Cristo ya vino por segunda vez. Que Cristo ya vino por segunda vez. Enseña que la resurrección ya se llevó a cabo. La resurrección prometida. Mire, 1 Tesalonicenses 4:16, por favor. 1 Tesalonicenses 4:16 dice. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí nos está hablando el apóstol Pablo de la resurrección. Y nosotros hemos leído estos versículos infinidad de veces y siempre tenemos en mente la esperanza de que esto va a pasar. Es una promesa a futuro.
Y asimismo la resurrección. Usted se acuerda que estuvimos en el tema mencionado, qué pasa después de la muerte, y uno de los puntos que tocamos es la resurrección, que por cierto nos llevamos algunas sesiones, algunas pláticas hablando de la resurrección, abarcando todo el capítulo 15 de Primera a los Corintios. ¿Se acuerda usted? Ahí nos habla de la resurrección, el capítulo de la resurrección por excelencia, Primera a los Corintios capítulo 15. Y así como en Tesalonicenses está hablando de la segunda venida de Cristo, en Primera a los Corintios habla de la resurrección de los muertos. Y podemos leer algunos versículos de Primera a los Corintios. Y veamos, por favor, en el 22 y 23 de Primera a los Corintios 15, versículo 22 y 23, dice el apóstol Pablo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí está hablando de la resurrección de los muertos. Y luego dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuál venida? La que nos habló Tesalonicenses 4:16. La segunda venida de Cristo. Y también dice el 51 al 54, aquí mismo en este capítulo, recordemos estos versículos, del 51 al 54 dice el apóstol Pablo, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Recordando palabras del salmista. Estas palabras y los versículos que leímos arriba de este mismo capítulo están hablando de la resurrección de los muertos. Y estoy seguro que todos los que me están oyendo, si no todos, la mayoría de los que me están oyendo y de los que me van a escuchar, creen que Cristo va a venir y que Cristo va a resucitar a los muertos. Bueno, esta herejía llamada la doctrina del preterismo o la doctrina del 70 después de Cristo, ¿cómo se le graba mejor? ¿La doctrina del preterismo o la doctrina del 70 después de Cristo? Ellos dicen que Cristo ya vino y ya hubo resurrección y esto pasó en el año 70 después de Cristo. Estamos hablando de que en el año 70 las Sagradas Escrituras nos profetizaron de un gran evento que iba a pasar en el año 70 después de Cristo. Estamos hablando del primer siglo. ¿Cuál fue ese gran evento que aún era profetizado por ejemplo, por Daniel? La destrucción de Jerusalén, amados. Ellos dicen que la segunda venida de Cristo y la resurrección pasó en el año 70 en la destrucción de Jerusalén. Esa es la falsa doctrina, esa es la herejía. No quiero fastidiarlos, quiero que se queden con este pensamiento. Ha sido simple, sencillo lo que hemos hablado hoy. Si algo le ha parecido difícil de entender, por favor, en los comentarios. Y como siempre, yo estaré muy contento de contestarlos. Y vamos a poner un alto aquí, pero vamos a continuar con este tema. Acuérdese, hay una herejía que está todavía luchando por sobresalir. Enseña que Cristo ya vino por segunda vez y que la resurrección ya se llevó a cabo. ¿Cuándo? En el primer siglo, en el año 70, en la destrucción de Jerusalén.
Mientras que la palabra de Dios nos enseña de la segunda venida de Cristo y de la resurrección de los muertos por venir, ellos enseñan que ya se llevó a cabo. Quizás a usted le parece algo fácil de refutar, pero también habrá quienes se les hace algo difícil de entender y difícil de creer que esto sea así. Por esa razón se hace necesario seguir estudiando acerca de este tema. Van a ser algunas sesiones. El punto principal es saber si esta doctrina realmente es una herejía. No vaya a ser que nosotros estemos mal y que por mucho tiempo hayamos sido engañados. Pero ya puse los puntos sobre las íes. Se enseña que Cristo ya vino la segunda vez. Se enseña que la resurrección ya se llevó a cabo y eso arrastra muchas otras cosas. Arrastra el tema del Hades, arrastra el tema del juicio, arrastra el tema del destino, arrastra el tema del infierno, o sea, arrastra muchas cosas. Entonces, por eso se hace necesario seguir estudiando el tema. Amado hermano y hermana, si usted ha oído la palabra de Dios en estos últimos días y usted ha entendido que necesita hacer arreglos con Dios, es un buen momento para arrepentirse de sus pecados y ponerse fiel con Dios. Amado amigo, si usted ha oído lo suficiente y entiende que necesita venir a Cristo, es un buen momento para arrepentirse y pedir ser bautizado para perdón de pecados. Si alguno necesita ayuda para esto o para cualquier otra cosa que tenga que ver con las cosas de Dios y no tiene a alguien a su mano, al alcance, por favor, escríbame. Yo le agradezco mucho su atención en esta noche y le pido por favor que oremos. En nuestra familia hay algunos enfermos y también en la familia espiritual hay enfermos. Y hay algunos dolientes por seres queridos que han sido muertos o que han muerto por alguna enfermedad. Siempre recordemos esto, amados. Y estemos pendientes para poder entender y aprender más acerca de la doctrina del preterismo o la doctrina de el año 70 después de Cristo. Dios le bendiga y vamos a orar. Dios eterno y poderoso, agradecemos este momento y las bendiciones, agradecemos tu bendita palabra, agradecemos por aquellos hermanos que han luchado y que siguen luchando por la verdad, rogamos por aquellos hermanos que están enfermos en el lecho del dolor, que seas con ellos y que seas con los médicos que los tratan y que encuentren la solución correcta para su mal, si es tu santa voluntad, Señor. Seguimos orando por aquellos que tienen COVID y también oramos por aquellos que están luchando por erradicar este virus. Que les ayude, Señor, que les bendigas. Sé con aquellos que han perdido algún ser querido, Padre. Consuélales, Señor. Ayúdales y fortalécelos en medio del dolor. Bendice a nuestros familiares, bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestros amigos y ayuda a todos aquellos, Señor, que claman a ti. Que siempre se haga tu santa voluntad en todas las cosas, Señor. Te pedimos y te damos las gracias en el santo y bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Pues muy buenas noches, amados. Hasta la próxima, si Dios lo permite.